En noticias importantes en este momento respecto a la guerra en Ucrania, habría dicho el presidente Volodymyr Zelensky que habría un diálogo con países occidentales para una paz justa con Rusia. Los diplomáticos aseguran que esperarían que este proceso derive de una cumbre que incluya obviamente a Rusia este año y que los líderes internacionales respalden unos principios comunes para resolver la invasión iniciada por Vladimir Putin el febrero del 2022, o si queremos contar Crimea, pues desde el 2014. Es interesante que Ucrania confirmó el inicio ya de conversaciones con Arabia Saudita en agosto, con intervención de representantes internacionales. Según han dicho, están destinados a restablecer la paz justa. La fórmula de paz de Ucrania contiene 10 puntos fundamentales. Además de garantizar la paz para Ucrania, crearán mecanismos para contrarrestar futuros conflictos, apuntan un portavoz de la oficina presidencial, Andriy Yermak. Según se sabe, esto se informa por medios internacionales. El portavoz del presidente Volodymyr Zelensky se habría mostrado convencido de que el plan de paz en Ucrania debe tomarse como una base para tratar de tener en cuenta opiniones y posiciones que no contradigan la Carta de la ONU. A partir de este mes que está entrando, el mes de agosto, ya que ya va a empezar, Arabia Saudita tiene previsto acoger a los comienzos las bases, digamos, que se han dado en estos últimos meses. Incluso han participado la India, Brasil y otros países más. El 5 y el 6 de agosto tienen previsto darse una reunión con altos representantes de 30 países. Según se sabe, los diplomáticos occidentales estarían participando en estas reuniones. De acuerdo al Wall Street Journal, la reunión daría seguimiento a otra celebrada en junio en Copenhague. La presidencia de Ucrania anunció también el día de ayer que comenzarán los próximos días negociaciones entre Estados Unidos y otros países para un acuerdo bilateral. Dice que con garantías de seguridad que garantice el apoyo de Washington hasta que Ucrania logre el ingreso a la OTAN. O sea, que pudiera haber un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para que Estados Unidos defienda o ayude a Ucrania en caso de conflicto mientras se da la entrada a la OTAN a Ucrania. Es un tema muy interesante porque le está dando un giro, y ayer precisamente comentábamos cómo Vladimir Putin, que Vladimir Putin ha dicho a los líderes africanos que para llegar a la paz él quiere quedarse con el 20% de la zona invadida actualmente. Pero vámonos a otra información. ¿Qué está pasando en Níger? Y es que han suspendido el día de ayer con efecto de inmediato la exportación de oro y de uranio, a Francia. No se exporta oro, no se exporta uranio hacia Francia, según ha reportado el nuevo gobierno militar. Recordar que aquí comentamos, hubo un golpe militar por esta persona. Ya ha habido protestas para que regresen al gobierno actual, para que regresen más bien al gobierno anterior. Mucha gente de ese país pues no quiere a este régimen militar. Francia suspendió también la ayuda a Níger tras el reciente golpe. Aseguran también que la tercera parte de la luz, de la energía que se genera en Francia es precisamente por uranio de Níger, de África, de este país específicamente. Los recientes acontecimientos son una situación compleja con una larga historia. Aseguran que Níger es un país con grandes recursos de uranio, uno de los principales proveedores de Francia y de Europa. El 26 de julio del 2023 hubo un golpe de estado que aquí estuvimos comentando, donde derrocaron a un gobierno que había sido elegido democráticamente, y por eso se instaló una junta militar. Francia, obviamente, como muchos otros países del mundo, condenaron el golpe y suspendieron las ayudas que se están dando a ese país. Está intenso el jaloneo entre estos dos países. Estaremos atentos y reportándoles más adelante qué pasa. Mientras tanto, vamos a otra información. Miren, quiero que vean a esta persona. Es una mujer que habría nacido en 1977. Se cree que en febrero. Ella está buscando a su familia. Descubrió, pues entiendo yo, ya de una edad adulta, descubrió que había sido robada en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Está pidiendo ayuda para encontrar a su familia biológica.
A través de su cuenta en TikTok ha mandado un mensaje a toda la gente para que viralicen su video y así poder descubrir pues qué le pasó hace 40 y tantos años cuando fue robada, cuando fue sustraída por unos ladrones que habían entrado a su casa. Después una familia, al ver las condiciones como las tenían estas personas, la adopta sin saber que era una niña robada. Bueno, el punto es que ella se llama Angélica y la cuenta se llama Buscando a mi familia. Esto en TikTok. Ojalá pues pueda llegar pronto a encontrar a su familia. Y si quieren buscarla, bueno, ya les dije, se llama Buscando a mi familia. Así encuentran su TikTok y ahí, bueno, pues le pueden ayudar a viralizar, a compartir esta información. Tal vez su familia todavía pues esté obviamente preguntándose qué pasó, incluso tal vez buscándola todavía. La verdad es que es un tema pues tremendo. Así es como se vería, por cierto, de pequeñita. Bueno, pues vamos a otra información. Alucinante lo que está haciendo los talibanes en Afganistán. Están quemando todo lo que sea o genere música, instrumentos, bocinas, todo esto. Los instrumentos han sido arrojados al fuego en diferentes puntos de Afganistán porque aseguran los talibanes que la música para ellos es inmoral. Imagínense ustedes. Desde que tomaron el poder en el 2021, en agosto del 2021, los talibanes han impuesto regulaciones que son absurdas, leyes que se alinean con una visión ultra conservadora del Islam, incluida la prohibición de que las mujeres trabajen, de que incluso las mujeres no pueden tampoco estudiar, un tema ya que incluso han pues hecho a un lado toda la música. Dice, proveer la música causa corrupción moral y tocarla hará que la juventud se descarrile, aseguran estos personajes. Usair Rahman Moajer, subdirector del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de los talibanes en Herat, habría estado iniciando, digamos, este tipo de mensajes que se han multiplicado en ese país. Alucinante. Vamos a otro asunto. ¿Se acuerdan de este objeto que habría caído en una playa de Australia Occidental? Se especuló mucho que, pues, ¿qué sería, no? Que cayó del espacio, que cayó de no sé dónde, que bueno. El punto es que esto apareció en la playa, decían, pues, que obviamente no lo tocaran, que se iba a investigar, pero el enigma parece que ya se ha solucionado. Este cilindro de varios metros de ancho se habría encontrado varado en la playa australiana, en una playa del occidente australiano, a principios del mes de julio, y inicialmente se sugirió que este objeto sería tal vez parte de un cohete. Ahora la Agencia Espacial Australiana ha dicho que es probable que este cilindro, según sus cálculos y su investigación, sea parte de la tercera etapa de un cohete, de un vehículo de lanzamiento de satélites polares operado por la Organización de Investigación Espacial de la India. O sea, la tercera fase, digamos, de un cohete de la India, que envían estos satélites hacia el espacio. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es la explicación. De momento todavía falta pues que confirme o que reaccione el gobierno hindú. Llama la atención que haya caído en plena playa cuando se supone que estos restos deben de caer en el océano. Los cohetes tienen normalmente varias etapas, una con su propio motor de combustible diseñadas para llevar a cabo una carga útil a la órbita más allá de pues de la atmósfera, obviamente. Este es el tipo de cohetes que lanza por ahí la India, ¿no? Y bueno, sería la última etapa, según dicen, la que habría caído, que es la parte en medio, la parte de abajo del medio, la que habría caído hacia esa playa australiana. Bueno, pues vamos a otra información en unos momentos más. Te dejo como quiera por aquí un video para que lo cheques de uno de nuestros últimos reportes y bueno, checa muy bien que tengas conectada la campanita, que le hayas dado clic para que te lleguen los avisos. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto.